¿Qué tal, amigos y suscriptores del canal? Hoy día vamos a hablar un poco de la información en los J2, en los J5. ¿Cómo explicarles? Vamos a ir el proceso de carga, algo sencillo, lo práctico, con la ayuda del plano esquemático nos vamos a poder apoyar. Este es un aporte sencillo que realmente quiero que lo tengan pendiente y obviamente que a través de las herramientas o las licencias te favorecen en una reparación. Primeramente vamos a usar lo que es este diagrama o emulador, que es un borneo. El borneo normalmente es con licencia, ¿no? Licencia aproximado está a $80, si no me confundo. Vamos a ir tocando lo que es, vamos a ver un poco de sus partes. Vamos a ver que va a tener la opción de hardware soluciones. Esta opción, ¿a qué te va a ayudar? A obtener la carta de fallas que tenga problema de falla de carga, falla de wifi, falla de radiofrecuencia, ¿no? Es muy importante. Obviamente ya lo tenemos descargado. Vamos a ver en la opción de bitmap, son emuladores. Ya sabemos que este programa es multimarca, tanto como Samsung, Huawei, Lenovo, Motorola y entre otras marcas más va a soportar este software. Vamos a ver que acá también tiene la opción de esquemáticos, donde están los diagramas eléctricos, planos esquemáticos, y vamos a ver que te va a tener la opción del acto, que también hay diagramas. Entonces mira, muchachos, vamos a empezar de la siguiente manera. Algo sencillo, algo práctico. A la hora que nosotros vamos a hacer un diagnóstico de un J2 Prime, un J5, vamos a agarrar la serie J. Yo voy a agarrar Hardware Solutions, me voy a Samsung, busco la inicial que es G532, G532, y voy en el apartado, aquí hay varios apartados. Vemos que hay el apartado de lo que es el audio, de lo que es el display, del volumen y del encendido, del auricular, entrada y salida de voltaje, de lo que es la cámara frontal, de la SIM card, de la Badcam, del Wi-Fi, de la radiofrecuencia, del LCD, del módulo táctil, de lo que es valores de diodos y lo que me interesa es Charger Data, el sistema de carga para este modelo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a darle clic. Este programa trabaja con internet. Ya no tenemos necesidad de nosotros descargar porque obviamente es un programa que es de paga. Vamos a entrar, voy a agrandar. Entonces mira, vamos a ir que nuestro teléfono móvil se alimenta con un voltaje del cargador que entra a los 5 voltios. Al entrar los 5 voltios va a entrar a una línea. Sabemos ya, bueno, esto estoy tocando en un tema a nivel intermedio. Para las personas que ya tienen conocimiento, sabemos que un zócalo tiene 5 pines. Normalmente los pines que son importantes para lo que es la carga va a ser la línea VBus, donde entra los 5 voltios, y obviamente lo que son de data. De datos, ¿por qué? Porque obviamente datos te va a servir para que tu ordenador te reconozca, en algunos modelos para activar la carga rápida. Pero vamos a ir lo importante que puede ser este plano esquemático. Acá nos dice la referencia que este voltaje, que es un voltaje positivo de 5 voltios, va a entrar a un diodo. Después del diodo, después del diodo va a un condensador.
a, a unos condensadores. Entonces, muchachones, ¿qué tenemos que hacer? Entonces vamos a medir lo que es el diodo en escala de diodos. Vamos a ver lo que es en escala de diodos y vamos a medir estos condensadores. Es lo que tenemos que hacer. De ahí medimos con multitester, que debe llegar 5 voltios, y va a pasar a través de un circuito OVP. Es un circuito de protección. Este circuito, un ejemplo, mayormente siempre suele abrirse internamente, y la solución alterna es jumpear de entrada a salida. Pero obviamente la tarjeta, la placa, el teléfono va a estar sin protección. Y vamos a ver que este es el circuito de carga IFPMIC. Miren sus componentes, miren cómo están ubicados y ahorita lo voy a explicar. Bueno, muchachones, nos quedamos que tenemos que revisar siempre lo que es el OVP. El OVP va a dejar pasar el voltaje. O sea, si tenemos un voltaje de entrada en este terminal del condensador, que son 5 voltios, entrada, y a su salida debe ser 5 voltios. No debe haber menor voltaje. ¿Qué pasa si entrada tiene 5 voltios y su salida tiene 3 voltios? Vamos a comprender que este circuito de protección puede estar saturado y así está suministrando voltaje, y por esa razón está que hay un voltaje menor. Entonces vamos a ver que este circuito BP es un circuito de protección. ¿Para qué él va a estar? Él va a estar para proteger esa línea contra voltajes, contra picos de tensiones altas, ¿no? Un ejemplo puede ser un cargador genérico. El cargador genérico es un voltaje inestable, puede dar un voltaje de más de 5 voltios y él se encarga de proteger esa línea. ¿Qué pasa si él no está? Esos 7 voltios, ese pico de tensión va de frente al IFPMI porque está sin protección y se puede dañar. Este es el IFPMI donde maneja lo que es el circuito de carga. Vemos que es muy importante, aparte de que él se encarga el circuito de carga, vamos a ver que ahí nace la línea de lo que es el power 3.7 voltios a través de una bobina. Tenemos que chequear esta bobina siempre suele a saturarse, a dañarse, y vamos a ver que entonces tenemos entrada 5 voltios y tenemos que revisar todos estos componentes. Y vamos a ver que a su salida ya un voltaje que es un voltaje para cargar la batería, que debe ser un voltaje aproximado a los 4 voltios, va a entrar a un terminal de lo que es el pin de la batería. Entonces, muchachones, siempre hay que seguir, medir siempre todo esto. Entonces, yo cómo puedo saber medir un dispositivo sin desarmar, ¿no? Porque estas mediciones se hacen desarmando el equipo, pero sabemos que hay equipos que se desarman por la pantalla y queremos ahorrar ese proceso. Entonces nos vamos a requerir a lo que es a la PowerZ. Vamos a la PowerZ y vamos a ver que en la PowerZ nos va a ayudar la PowerZ. La PowerZ es un programa también que es de paga y nos va a servir para hacer mediciones y ver el comportamiento de lo que es el sistema de carga de cualquier equipo. También nosotros podemos adaptarlo y podemos ver el sistema del encendido de cualquier equipo, sea iPhone o Android.
tenemos que ver todo ese sistema. Vamos a ver que yo tengo una alimentación de que es 5 voltios. Vamos a ver que este sector es de lo que es la corriente, ampere, y este de lo que es la potencia. Lo que nos va a importar es los 5 voltios que obviamente que va a necesitar para que el equipo cargue. 5 voltios y corriente 0. Vamos a ver que va a tener un sector de lo que es el voltaje y el otro sector de lo que es el amperaje. Sabiendo eso, vamos a saber interpretar a la hora que nosotros carguemos un celular. Vamos a cargar un celular, ya sea un A10, cualquier equipo. Ya sabemos que la PowerZ tiene entrada tipo C, tiene entrada tipo B8 y también entra la entrada de lo que es para los equipos iPhone. Entonces yo voy a alimentar lo que es el cargador, pero voy a alimentar un equipo A10 desconectado a la batería y conectado a la batería para ver el comportamiento, para ver el consumo y para ver lo que sucede en la PowerZ, cómo lo interpreta. Entonces vamos a hacer el proceso. Este es el proceso cuando la batería está desconectada. Vemos que hay un consumo aproximado que podrán ver de 60 a 100 miliamperios. Es un consumo bajo y vamos a ver por qué consume, ¿no? Si no está conectada a la batería. Ahí vamos a ver que el circuito de carga está trabajando. Sabemos que el circuito de carga hay una línea que se llama ID de la batería. El circuito de carga se encarga de buscar la batería para alimentar. Entonces, hacer todo ese proceso, el circuito de carga va a trabajar y va a consumir lo que es corriente. Entonces, vamos a hacer ahora este proceso conectado a la batería. El consumo obviamente va a ser mayor. Voy a conectar la batería. Y vemos que hay una corriente que es mayor, que es 479 miliamperios. Vamos a ver que esta es una carga, no es una carga rápida, es una carga media. Una carga regular listo. Ahora vamos a ver lo que es el comportamiento. Hemos visto los consumos, ahora quiero ver el comportamiento. Vamos a ver el comportamiento, vamos a ver. Y déjame decirles que esta línea amarilla, vamos a ver que es lo que entra en nuestro equipo, que son 5 voltios. Vamos a ver que son 5 voltios estables. ¿Ya? ¿Qué pasaría si estos 5 voltios baja a 4, baja a 3, de ahí sube? Entonces ahí vamos a ver tener una interferencia, ¿no? Pero vamos a ver que acá hay 5 voltios estable, entonces está correcto. Vamos a ver que el suministro de lo que es la corriente son 500 aproximado, ¿no? 450, 500 miliamperios. No hay picos de corriente alta, ni tampoco veo que cae la corriente, ¿no? Entonces estamos viendo que es un consumo estable y no veo ninguna anomalía. Entonces vamos a ver que realmente está trabajando lo que es el circuito de carga. Vemos que está consumiendo la corriente necesaria. Vemos que el voltaje está adecuado, es un voltaje estable. Ese voltaje no debe caer, es un voltaje estable. Entonces puedo interpretar que no hay fugas. Si fuera una fuga, obviamente la batería, lo que es la corriente, diré, la corriente drenaría. Entonces la corriente se iría para abajo, y obviamente va a drenar, ¿no? Como si fuera una fuga. Entonces vamos a ver que la PowerZ nos va a ayudar para ese tipo de casos. Ahora nosotros nos vamos a ir a lo que es
nos vamos a ir a lo que es a, a una tarjeta que yo tengo, que es de prueba, que es un J5. Este J5 vamos a ver que su entrada es de este terminal. Vamos a ver que hay 5 líneas. De las 5 líneas me van a importar solo 3 para que el equipo cargue, ¿no? Obviamente la línea tierra siempre tiene que estar a tierra. A veces la tierra no está. Eso se soluciona con puenteando. Vamos a poner nuestro multímetro en escala de continuidad y vamos a hacer las siguientes mediciones. Entonces medimos que del terminal VBus va a llegar a este diodo, continuidad. Vemos que sí llega a los 5 voltios, ¿no? ¿Por qué va a llegar a los 5 voltios? Porque obviamente es la misma línea. Hay continuidad. Entonces vemos que tiene relación con ese diodo. ¿Qué pasa si ese diodo suele dañarse? El equipo va a cargar, ¿no? Porque es un semiconductor, igual va a cargar. Pero si un ejemplo llega a tener una fuga o de repente llega a ponerse en corto, el equipo no va a cargar. Puede haber carga falsa o puede ser que el equipo se ponga en corto, lo que es a la hora de que cargues el equipo. Vamos a ver que en este modelo, lo que es el IFPMIC, el sistema es casi igual. Vamos a ver que hay una bobina, hay 2 condensadores y vemos que hay sus salidas. Sus salidas son estas líneas que están acá. Estas líneas que ven, esas son sus salidas. Entonces vamos a ver, en este caso le he quitado lo que es el IFPMIC para hacer revaling. En mi anterior video he hecho un revaling de ese modelo. Y bueno, esta placa es de práctica, ¿no? Pero siempre tenemos que revisar. Y de todas maneras siempre tiene que llegar un voltaje. En el pin de la batería siempre tiene que llegar un voltaje de 4 voltios. En este terminal, que es el terminal positivo, tiene que llegar 4 voltios. Entonces tenemos que hacer las mediciones. Es un dato sencillo que siempre le he querido compartir. Algo nervioso estoy porque tiempo que no hago videos, pero espero que me hayan entendido la pequeña importancia de nosotros medir, interpretar, buscar el plano, los diagramas. Y solo he hecho las mediciones solo con esta carta de fallas. Para ir más profundo podemos agarrar un plano esquemático, diagramas, para comprender muchas cosas más. Entonces siempre hay que actualizarse, hay que saber más que todo siempre comprar herramientas, comprar licencias, porque siempre nos va a ayudar en nuestro trabajo, ya que nosotros trabajamos, diagnosticamos. Más que todas las personas que recién quieren aprender, siempre inviertan en conocimiento y siempre es bueno aprender. Cada día se aprende más. Eso es todo, muchachos. Gracias.